Dos cubanos se plantaron en horas de la tarde en la Plaza de Bolívar, en la capital colombiana, en Bogotá, como protesta por la negativa de la Cancillería de brindarles asilo político en ese país donde alegan ser perseguidos políticos. Afirman que no se moverán del lugar hasta que el gobierno colombiano responda. Estos cubanos habrían llegado a Bogotá hace unos 3 meses. Lo hicieron a través de los caminos verdes desde el Ecuador, a donde ingresaron desde Cuba, porque Ecuador no solicita visa. Uno de ellos fue agente de inteligencia del G2 cubano. Hacemos contacto con Juan Carlos Aguirre, quien se encuentra en el lugar. Juan Carlos, buena tarde. Y Dania, Jairo, muy buenas tardes. 5:15 hora local en Bogotá, Colombia, en la Plaza de Bolívar, como es conocido este sitio, justamente frente al Congreso de la Nación y al Palacio de Justicia colombiano. Como usted lo ha dicho, 4 meses tienen estos cubanos en territorio colombiano esperando respuesta. La respuesta que se le dio, como usted también lo ha dicho, ha sido negativa, y justamente después de un programa que hicimos en la tarde fin de semana del sábado pasado, del domingo pasado, donde el lunes los llamaron y les dijeron que esa solicitud de refugio era negada porque no habían pruebas suficientes para darle precisamente esa posibilidad de quedarse en territorio colombiano por ser, según ellos, perseguidos políticos. Pero vamos a hablar precisamente con Rafael Alejandro Hernández Real, quien es uno de estos cubanos que además, y Dania y Jairo les comento, él es en particular un ex agente de inteligencia cubano, por ende él sabe que su vida corre peligro. Pero muchos han escrito también en las redes sociales que han empezado a ver las fotos que hemos trinado y se preguntan por qué cualquier ciudadano, sea cubano, sea venezolano, en este caso que es el que más se ha estado hablando, tienen que darle un refugio en Colombia. ¿Es que acaso algún ciudadano de cualquier país puede venir a esta nación y pedir un refugio y se lo tienen que dar porque sí? Colombia es algo importante. Buenas tardes primero a la de la audiencia. Colombia fue parte firmante de la Convención de 1951 para los refugiados, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero hablando de la Convención de los Refugiados en sí, no hay discriminación ante ningún ciudadano del mundo. Cualquier ciudadano, no interesa el país del que provenga, si solicita en un país libre y democrático la condición de refugiado por persecución, por el motivo que sea, en nuestro caso persecución política, se le debe conceder. No se trata solo de que sea venezolano o cubano. ¿Y por qué ustedes son perseguidos políticos en Cuba? Si usted trabajaba además en inteligencia cubana, usted fue uno de los prodigios, si se quiere, de la inteligencia, según me comentaba tras cámaras, del comunismo en La Habana. Yo fui durante 7 años agente de los órganos de la seguridad cubana. Además, fui militante de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista de Cuba. Mi cambio no fue brusco. No fue un cambio que se generó de la noche a la mañana. Yo me percaté de un conjunto, de un sinnúmero de violaciones que comete el régimen cubano de los derechos humanos, de derechos inalienables del ser humano, y poco a poco me fui decepcionando de todo aquello que había aprendido, de las cosas en las cuales había sido adoctrinado, porque de hecho es importante decir que el ciudadano cubano que se opone al sistema político en Cuba es víctima de muchísimas represalias. De hecho, yo fui víctima de golpizas, tengo cicatrices en mi rostro, está reflejado en internet, están las evidencias, los elementos de cuando ya estaba convertido en un opositor verdadero y que durante meses fui advertido y amenazado por la seguridad del Estado cubana de que yo había traicionado a la patria, de que yo había cometido delitos de insubordinación, porque yo era no solo un agente, yo fui preparado como oficial de la reserva y estaba a punto de ser ascendido a los grados de teniente en el Ministerio del Interior por la especialidad de la contrainteligencia en Cuba. Cuando yo deserto y me convierto en un opositor verdadero, ya comienzo a crearle problemas, porque no es lo mismo un ciudadano común cubano que entre en las filas de la oposición política a un desertor, que es un traidor según ellos. Las represalias son peores todavía. Tuve que mantener una actitud pasiva, en apatía a los temas políticos durante unos meses y decir que yo solo quería salir de Cuba y mejorar mi vida en lo económico. Y así es como yo logro burlar a los órganos de la seguridad del Estado, que no se imaginaban, de hecho, que yo iba a brindar este tipo de declaraciones. Rafael, la última pregunta y brevemente por razones de tiempo. Estamos hablando también en la tarde, en el día de hoy, sobre si Venezuela está en buenas manos, porque eso lo ha dicho el nuevo secretario de UNASUR. ¿Usted cree que Venezuela está en buenas manos? ¿Usted cree además que Cuba está en buenas manos? Es una lástima que muchos gobiernos de estos países de América del Sur se hayan contagiado con el sistema político cubano. Es como a veces yo pienso que lo malo se aprende tan fácil y lo bueno cuesta tanto aprenderlo. Lamentablemente Venezuela no está en buenas manos. Venezuela está viviendo una crisis que es gigantesca. Venezuela es el país en estos momentos que más se parece a Cuba. El modus operandi de las represiones en Venezuela, el modo en que se está abasteciendo a la población, por ejemplo, de comida, es idéntico, es una copia, un clon
el sistema político venezolano va camino a ser una Cuba y con una crisis peor, porque no es un país que esté temiendo porque tenga más de 50 años de dictadura. Estamos hablando de un país que es un país pluripartidista, un país que siempre fue democrático, y es una lástima que se haya convertido en esto. Rafael, gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24 en vivo desde la Plaza de Bolívar. Y Dania, te comento que ya para el informativo de las 7 de la noche, hora local, estaremos también dando más testimonio acá. Hablaremos también con Yoneski, que él no es exagente de la inteligencia cubana, pero sí es artesano y formaba parte de la disidencia en esa nación, y también está acá precisamente esperando una respuesta positiva. Ya se dio la negativa, pero ellos quieren y exigen que se rectifique para respetar sus derechos humanos, porque ellos además aseguran que no tienen cómo volver a Cuba por su vida, primero porque temen por ella, y además que no tienen ni siquiera el dinero para hacerlo, y por otra parte si es irse hacia otra nación, pues tampoco los van a permitir ingresar a otras naciones, porque simple y llanamente a cualquier cubano en todas las naciones, menos en Ecuador, le solicitan una visa para poder ingresar. Es la situación de estas personas que no solamente en el informativo Idania y Jairo, sino también en el día de mañana, en la tarde, fin de semana, estaremos haciendo una crónica y llevando más sobre este tema, que además temen ellos que corran con la misma suerte de Lorenzo Saleh de Venezuela, el joven disidente, así como también con Guillermo Valles, porque creen que los pueden sacar y deportarlos directamente y entregarlos a las autoridades cubanas. Esa es la información que manejamos hasta esta hora. Son exactamente las 5:21, hora local en Bogotá. Y Dania, Jairo. Gracias a Juan Carlos Aguirre por la información.